Pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes a las llamadas ya míticas conferencias de los viernes. Normalmente las presentaciones las empezamos con eso de hoy tenemos el placer de contar con nosotros, pero es que no es que hoy tengamos el placer de contar con nosotros con María Jesús Albertus, sino que María Jesús Albertus ya sabéis que es la asociación, ¿vale? Una compañera, una amiga curtida en más de 1000 batallas espirituales, toda una conferenciante de renombre tanto nacional como internacional, con más de, no sé, 1000 conferencias a las espaldas. No, hombre, 1000 no creo, pero bueno, sí. 999. Pues más o menos, hoy es la. Así que, bueno, la conocéis de sobra, es una compañera con una forma de transmitirnos y de enfatizar en lo que es la importancia de estos temas que en principio nos pueden resultar mucho más complicados, pero ella siempre nos los hace mucho más llevaderos y nos aprendemos mucho con ella. Hoy va a hablar sobre un libro, que no sé si conocéis. El libro se llama Volví, libro de la mano de Chico Xavier y el espíritu de Jacobo, un libro imprescindible para entender el espiritismo. Así que, sin más, un aplauso. ¡Grande! Vale, así eso está muy bien, muy bien. ¡Ay, mi vanidad! Bueno, tampoco os paséis. Primero os agradezco mucho el hecho de que hayáis venido, porque según está el día de lluvia y de frío y de mal, pero bueno, estamos aquí y vamos a ver si conseguimos hablar, que os guste lo que voy a decir. A mí me gusta mucho este libro, lo que pasa es que ya está descatalogado, pero a lo mejor en alguna librería antigua o libros usados y tal lo podéis encontrar. Es la vida de un hombre. Se llamaba Federico Findner. Este hombre escribió este libro, pero en el libro adoptó el seudónimo de Hermano Jacob. Fue director de la Federación Espírita Brasileña y fue un espírita activo. Trabajó, pero muchísimo. Pero claro, él prometió que cuando muriese, porque estaba ya muy enfermo, que él iba a escribir sobre todo lo que pasaba en el mundo espiritual. Bueno, muy bien. Una cosa es lo que pensamos y otra cosa es la realidad. Él creía que todo lo que leemos en los libros iba a ser así, tal cual, pero no ocurrió así. Las cosas eran diferentes. Cuando él estaba aún encarnado, estaba enfermo y pensaba que cuando él se fuese al otro lado, pues iba a ir a una esfera donde le iban a juzgar, o quizá iba a ir a una esfera muy superior a esta, que iba a estar muy a gusto y muy tranquilo. Pero no pasó así como él pensaba. Pero nos dejó algo muy interesante. Nos dijo que no se crean en paz con la ley atendiendo pequeños deberes de solidaridad humana. Es decir, que no basta solo con que hagamos un poquito de caridad y con que seamos medianamente buenos, hay que hacer muchas más cosas. Bueno, para empezar, él comienza el libro diciendo que nada más llegar al otro lado de la vida, él pidió trabajar en un centro espírita como medium. ¿Como medium? Si eres un espíritu, ¿cómo vas a trabajar como medium? Bueno, fijaos si estaba todavía despistado. Él se sienta en la mesa con el resto de las personas y no hizo nada. Y encima se enfada. Encima se enfadó porque no conseguía contactar con nadie. Era normal. Si no has aprendido, una cosa es el mundo físico y otra muy diferente es el mundo espiritual. Bueno, como veis, él estaba en la cama, acababa de morir. Y tenía a un espíritu a su lado que era
el hermano Andrade, que era su guía espiritual, que le estaba ayudando a desligarse de la materia. Él empezó a notar ya cosas extrañas. De momento él notaba que había 2 corazones latiendo. ¿Os imagináis 2 corazones latiendo? Bueno. Y empezó a notar que la vista se le iba borrando, que no veía muy bien. Y aparte de eso tenía un frío horroroso. Él escribió diciendo que se sentía dentro de una nevera. Eso sí que tiene que ser malo, ¿eh? Bueno, pero la conciencia la tenía ligeramente espabilada. Y en su propia conciencia comenzaron a aparecer aciertos y desaciertos de los que hizo cuando estaba vivo. Él los observaba y estaba buscando justificación para todos ellos. Él pensaba que bueno, que sí, que no pasaría nada, que eso era normal, pero no era tan normal. De pronto él se vio. Una cosa es que lo pensara y otra cosa es que vio todos los actos que había realizado en su vida, todos aquellos actos en los que se había equivocado. No se sentía muy bien porque le estaban agobiando, estaba viendo todos los desaciertos que había tenido. Y se sentía muy mal, se sentía tan mal que tenía ganas de orar, pero no podía. No podía orar, no podía hacer nada. Y se puso a llorar, como es natural. Si ves que no te obedecen, tu cuerpo no te obedece, que tienes ganas de orar, que no puedes hacerlo, que en tu mente solo están las ideas de lo que has hecho, según tú, mal, pues no puedes avanzar. Y entonces se fijó en que a su lado había una mujer, y esa mujer era su hija Marta. Y su hija Marta lo que hacía era aconsejarle que se calmara, que no se preocupara, que todo iría bien, que todo pasaría. Entonces él ya se sintió un poquito mejor, porque quieras que no, ves a tu hija que está a tu lado y parece que revives un poco. Pero él quiso moverse y no podía. Sus músculos no se movían, sus piernas no se movían, sus brazos no le obedecían. Se sintió mal otra vez. Pero en un momento dado, después de tanto mirar a ver qué hago, si me muevo o no me muevo, se vio en duplicado. Él notaba que a su lado había un espíritu, hasta que se dio cuenta que era él mismo. Pero también se dio cuenta de que, según estaba, no podía avanzar, no podría irse al otro lado de la vida, que necesitaría más tiempo para conseguir moverse, levantarse, hacer algo, hablar con su hija. Es que no podía hacer nada, simplemente la veía, pero no podía hacer más. Claro, no estaba muy bien que digamos eso. Bueno, poquito a poco su capacidad visual fue mejorando y entonces vio 2 figuras más. Una era la del doctor Becerra y otra era la del hermano Andrade, que era su guía espiritual. Fíjate, qué maravilla. Ya se iba tranquilizando un poco y entonces quiso levantarse para darles la mano, para abrazarles, para saludarles. No podía levantarse, no podía hacer nada. Otra vez se empezó a sentir mal por el hecho de que estar paralizado así en la cama viendo lo que había y sin poder hablar, ni decir, ni hacer. Y entonces él pensó, yo necesito salir de aquí. No puedo estar aquí metido porque no me puedo mover. A ver qué hago para salir de aquí. Tengo que equilibrarme. Pero le tiraban más sus cosas, sus libros, su casa, sus muebles, sus cosas.
Y como diciendo, si me voy, todo esto se va a quedar aquí y ¿qué va a pasar? Bueno. Pues entonces, como el doctor Becerra le vio tan excitado, tan preocupado, pues decidió llevárselo a la playa, porque el mar es una de las cuestiones que más energías tiene. Se lo llevaron a la playa. Como veis, él seguía unido todavía al cuerpo físico. Ahí veis el lazo de plata que une el cuerpo físico con el espiritual. Cuando fue llevado a la playa, estaba en el suelo sentado, él se empezó a sentir un poquito mejor, ya tenía más fuerza y notó que los dolores que había tenido durante su enfermedad habían desaparecido y se sintió mejor. Ah, pues mira qué bien, estoy mejor. Y incluso se fijó en sí mismo y creyó que había rejuvenecido. Él se sentía tan bien que decía, estoy más joven, qué alegría. Pero también notó que estaba vestido de forma diferente. Claro, el doctor Andrade, Becerra de Meneses y su hija tenían unas vestimentas transparentes, brillantes, con mucha luz. Y él, su ropa era, él decía que era opaca y ceniza, que era muy fea. Y se sintió mal. Se sentía mal porque, claro, él quería tener la misma ropa que tenían ellos. Y eso, bueno, hay que esperar un poquito para ganárselo. No es tan fácil. Después de estar un rato en la playa, cuando él se recuperó, el doctor Becerra decidió que tenían que volver a la casa donde estaba el velatorio, como es natural. Pero ocurrió algo para él espectacular, trascendente, sorprendente. Según iban por la playa, apareció una señora con la ropa como la suya, grisácea, fea, oscura, que al pasar lo atravesó. Y entonces, claro, se sorprendió. ¿Os imagináis ir por la calle y que venga alguien y te atraviese? Pues eso es un numerito, ¿eh? Y entonces, claro, el doctor Becerra le dijo, tranquilo, es que son dos dimensiones diferentes. Ella está en una, nosotros estamos en otra. Ella no nos ve a nosotros, nosotros a ella sí. Por eso ella ha seguido caminando y no sabe que estamos aquí. Eso a él le sorprendió un poco, pero bueno, cuando volvió del susto, se quedó un poco más tranquilo, su angustia y su malestar se fue calmando y diciendo, bueno, qué cosas más raras me están pasando. Esto cuando yo leía libros no pasaba, pero bueno. Y llegan a su casa y ahí se encuentra pues todo el mundo. Unos lloraban, otros reían, otros hablaban mal de él, pero él seguía unido todavía a su materia. Y la hija le dijo que no debía mirar su materia, que se podía levantar si quería, podía estar entre la gente que estaba allí, pero no debería acercarse a su cuerpo. Lo que pasa es que a él los comentarios que hacían pues le molestaba. Y esto viene bien para todos nosotros, porque tenemos la costumbre de que cuando vamos a un velatorio, lo menos que hacemos es orar por la persona que está allí fallecida. Contamos chistes, decimos los defectos, y eso el muerto lo está oyendo y le sienta mal, como le pasó a él. Se estaba sintiendo muy mal. Entonces vio a espíritus que le atacaban, que se metían con él. Pero el doctor Becerra le impidió que contestase. No debía hablar, debía de estar calladito. Ellos ya se ocuparían de esos espíritus que estaban ahí para que comprendiese él que no es tan fácil pasar al otro lado. Si no tiene uno más tranquilidad, menos altivez y menos rabia. Él se seguía sintiendo muy mal porque los comentarios que hacían no eran buenos, no hablaban bien de él. Lo único que hacían era criticar.
Él poco a poco fue mejorando un poquito, se fue sintiendo mejor con las personas que estaban alrededor y notó que había entidades, es decir, espíritus inferiores, que se metían con él, seguían metiéndose con él, ahora mucho más todavía. Pero él se sentía muy decepcionado porque como no podía contestarles, porque vamos, si les contestas pues te sientes un poco mejor, más aliviado, pero es que le prohibieron totalmente contestar, tenía que estar calladito y sin decir nada. Pero claro, es que aquí los amigos se estaban metiendo con los gastos del entierro, qué iba a pasar con los que quedaban, todo eso era un derroche, era un despilfarro. Claro, todo eso a él le sentaba muy mal, porque pensaba, bueno, ¿y a todos estos qué les importa si se gasta mi familia en el entierro o no? Pues todos esos comentarios a él le hacían muchísimo daño y se sintió muy mal. Y entonces el doctor Becerra decidió sacarlo a la calle. Vamos fuera porque no está bien, no te encuentras bien con todos estos comentarios que está diciendo la gente. Y al salir a la calle se sorprendió porque vino un coche con mucha luz. Y claro, ¿qué pasaba en ese coche? Que todos los que venían en ese coche venían orando por él. No venían criticándole, ni sacando sus defectos, sino orando por él, para que se recuperase, para que encontrase bien el camino de vuelta al mundo espiritual, para que se sintiese más tranquilo. Y claro, el doctor Becerra le dijo, es que quien no renuncia a los hábitos del cuerpo, quien no renuncia a las malas costumbres de la tierra, cuesta mucho desprenderlos. Hay que desligarse de todo lo que tenemos aquí. Eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil. Dejas tu casa, dejas tu familia, eso tiene que ser muy malo, ¿no? Pero bueno, siguieron adelante y llegado un momento, el doctor Becerra consiguió desligarlo de la materia. Y entonces le dijo que podía ir a su trabajo, que podía ir con sus amigos para despedirse de ellos. Aunque ellos no se dieran cuenta, pero él sí podía ir a abrazarlos para que se sintieran mejor, más animados, más tranquilos. Y él ahí en ese momento se sintió un poquito mejor, porque sus compañeros y sus amigos pues estaban tristes porque él se había muerto ya. Pero bueno, termina de saludar a sus amigos y el doctor Becerra le dice, bueno, ahora nos tenemos que ir a la playa de nuevo, porque allí nos tenemos que reunir con varios hermanos que acaban de fallecer como tú y tenemos que reunirnos para ir al lugar que os corresponde. Bueno, de todas formas él pensaba, ¿qué cosas más raras me están pasando? Estoy viendo muchas cosas, pero no veo mis vidas pasadas. Y yo he leído que nada más morirte ves tus vidas pasadas. Y yo no estoy viendo nada. Y además, ¿qué va a pasar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde me van a llevar? Bueno, la hija tuvo que decirle, tranquilo papá, que todo llegará en su momento, no te preocupes. Pero él no te creas, que no. Bien, pues llegaron a la playa, allí se reunieron con más personas que acababan de fallecer y vino una señora con una luz inmensa en el pecho. Venía acompañada de dos espíritus superiores también. El doctor Becerra los presentó a todos y entonces él se quedó mirando esa luz que salía del pecho de esta señora y sintió envidia. ¿Quién no va a sentir envidia? Si él se veía oscuro, feo, con una ropa fea y esa señora era brillante como el sol, la hija tuvo que volver a decirle, tranquilo papá, no sientas envidia, que no es bueno para ti, cálmate, que todo pasará y todo llegará. Bueno, entonces el doctor Becerra les dijo, vamos a ir por lugares umbralinos y tenéis que... Hay un recorrido bastante
problemático. Tenéis que ir todos juntos y tratando de ir orando, porque vamos a ir volando. ¡Oh, qué bien! Iban a ir volando. Sí, volando. Volando. Y es verdad, viajaron por regiones umbralinas, como él dice. Y era una enorme caravana con varios espíritus con mucha luz, que eran los que conducían. Y resulta que según iban caminando, ellos veían que había formas negras, oscuras, que gritaban. Las sombras no los veían a ellos sí veían a las sombras. Era una región volcánica muy fea, y él se fijó en que no iban volando, iban deslizándose, pero a una altura del suelo poca cosa, de volar nada. Iban deslizándose. Y esto a él había leído en los libros que se volaba, que nada más morir te ibas volando a no sé dónde y a no sé qué sitio, y él resulta que estaba viendo que iban por lugares tenebrosos, que no podían hablar, que no podían pensar y que tenían que ir todo el camino orando. ¿Por qué? Pues porque esas sombras no les veían, pero sí sintonizaban con ellos con su forma de pensar. Si pensaban negativamente, las sombras lo captaban y rugían y se metían, gritaban, y entonces ellos se asustaban. Claro. Así que tenían que ir tranquilitos, orando y siguiendo. Y llegaron a un lugar en que había un puente luminoso. Pero el doctor Becerra les volvió a decir: hay que pasar el puente y las sombras están ahí. Así que Jacob, haz una oración en voz alta y no penséis en vuestros problemas, ni penséis en las malas acciones que hayáis hecho en el tiempo pasado, porque esa sintonía las sombras la captan. Vaya problema. Pues nada, se pusieron a orar, pasaron el puente despacito, deslizándose, sin volar, y a él todo esto le extrañaba mucho, porque el doctor Becerra les había dicho que iban a ir volando. Y él decía: de volar nada, vamos deslizándonos a un palmo del suelo. Bueno, algo es algo. Y entonces llegaron a un lugar diferente, era un paisaje precioso. Tenía una luz maravillosa, la atmósfera era tranquila, serena, era todo muy bonito, estaba lleno de flores y decía que las flores emitían luz. Bueno, eso ya nos lo han dicho a veces los espíritus, que las flores emiten luz, incluso te lanzan su perfume, depende. Claro, vieron que venían compañeros de la señora con antorchas, cantando canciones, salían a recibirles. Y entonces él vio que venían niños volando. Estos sí que vuelan, estos son como pájaros, esto sí que es volar, no lo que hemos hecho nosotros. Y la hija otra vez: papá, calma, no te precipites, no tengas problemas, que todo llegará en su momento. Venían a recibir a esta señora porque se iban a otra ciudad, donde esos niños y estos señores que salían, estos hermanos que salían a recibirles, pertenecían a otra ciudad más avanzada. Esta era, bueno, ahora nos lo contamos, ahora os lo cuento, cómo era esta ciudad. Bien, siguieron andando y de pronto aparecieron unos amigos de Jacob, que le llamaron por su nombre. Él quiso contar cómo habían quedado los amigos en la tierra, y entonces el amigo Gullón le dijo: no, tranquilo, no te preocupes, ya nos lo contarás mañana, ahora necesitas descansar, esta noche vas a dormir, vas a descansar y mañana ya hablaremos. Bueno, él no se quedó muy convencido, porque él, al ver a los amigos, lo que quería era mantener una conversación, que le explicasen por qué no recordaba las vidas pasadas, dónde iba a vivir, en qué ciudad iba a estar. Y todo eso para él era su obsesión. Pero
los amigos le dijeron lo mismo: tranquilízate, que mañana hablamos. Y entonces le llevaron a una casa muy bonita, donde era muy acogedora, tenía cuadros en las paredes preciosos, y se fijó en que las paredes estaban construidas con una sustancia semiluminosa. Es decir, que allí no hay luz eléctrica. Debe ser que las paredes ya dan luz, ¿vale? Le recibió la madre Frida, aunque él no la reconoció porque estaba todavía muy aturdido. Y entonces el hermano Andrade le dijo: vamos a la habitación, vete a dormir, hay que descansar. Y él vuelve a empezar otra vez con que dónde voy a vivir, porque no recuerdo mis vidas. Era su obsesión. Entonces el hermano Andrade y la hija le volvieron a repetir lo mismo. Todo el tiempo le estuvieron repitiendo lo mismo: cálmate, que todo llegará, no te precipites. Y bueno, pues se fue a dormir, como es natural, se fue a descansar. Y cuando se despertó por la mañana, allí estaba el hermano Andrade, esperando a que despertase para contestarle todo aquello que él quisiera preguntar. Y claro, lo primero que le preguntó fue: ¿por qué hemos pasado por ese puente y no hemos volado a una gran altura? ¿Por qué casi tocábamos el suelo con los pies? Y además, ¿por qué no recuerdo mis vidas? Y el hermano Andrade, muy tranquilo, le responde que si el grupo supiera volar, lo habrían hecho. Como todavía no sabían, tenían que ir así, deslizándose cerca del suelo. Y si hubiesen sabido volar, ese puente no existiría. Bueno, pero a él de todo eso no le quedaba muy claro. Él pensaba que nada más morirte ibas a hacer, todo iba a ser maravilloso. Y no es tan maravilloso. Cuesta, hay que aprender. Ya salen, la hija le empieza a mostrar la casa, le empieza a dar consejos: todo está bien, no te preocupes. Marta tocó el piano porque le gustaba mucho el piano, le gustaba mucho la música. Tenía que entretener al padre para que se sintiese un poco más reposadito y un poquito más tranquilo. Incluso le llegó a decir: Beethoven está en una esfera superior. Y otra vez la envidia: hombre, Beethoven en una esfera superior y yo aquí todavía que no sé ni dónde voy a vivir. Qué afán tenía este hombre con saber dónde iba a vivir. Pero bueno, la hija le tranquilizó, y el doctor Andrade, y se lo llevaron a la calle para que viese la ciudad, para que comprendiese dónde estaba. Y él vio que las casas no estaban como aquí juntas unas con otras, y una aquí, la otra allí, no. Era una ciudad muy bien planificada, las casas estaban separadas unas de otras, y se sintió muy bien. Y se sintió mejor cuando la hija le dijo que le habían autorizado a que viviese con ella. Ah, bueno, mira, yo tengo algo solucionado, ya sé dónde voy a vivir, ya no me voy a quedar en la calle. Pero bueno, en ese instante Jacob reparó en algo que no se había fijado antes, y era en la luz que desprendía su hija y en la luz que desprendía el hermano Andrade. Y otra vez la envidia volvió. Y otra vez la hija tuvo que volver a reprenderle: tranquilo, papá, que esto todo llega, pero hay que ganárselo. La luz no viene sola, la luz viene con esfuerzo, con trabajo. Así que, porque claro, él decía que él quería trabajar ya, que quería ponerse a trabajar. Y le dije: tranquilo, que tampoco puedes venir aquí y decir: me voy a trabajar mañana, ¿dónde? Todo está preparado, todo está planificado, pero despacito, con tranquilidad. Ya te dirán cuándo, dónde y cómo trabajarás. Pero mientras tienes que ver la ciudad, ver cómo se vive en ella, qué se hace en ella. Entonces le llevaron a un colegio que había muchos niños. En ese colegio enseñaban a los niños y les hablaban de la reencarnación, de la desencarnación. Los iban preparando para el futuro. Él se quedaba sorprendido porque eso no lo sabía él.
a pesar de haber sido presidente de la Federación Brasileña. Había cosas que no sabía, porque los libros no te lo dicen todo. Entonces él se iba sorprendiendo cada vez que veía estas cosas, los niños alegres, contentos, felices. Eso era pues una maravilla. Siguieron caminando por la ciudad y él se extrañó de que no veía a personas tristes. Todas las personas tenían un semblante de placidez, de sensación de tranquilidad, como de alegría. Y entonces la hija le dijo, esto es una colonia espiritual de emergencia, que está situada entre planos menos elevados, pero todos tienen que guardar serenidad, porque es la recomendación que se tiene cuando llegas aquí. Es decir, es una ciudad de tránsito. Ahí tienes que aprender muchas cosas y de ahí es de donde después deciden dónde vas a ir. A una más elevada o a una menos elevada, o reencarnar enseguida. Todo esto le chocaba mucho porque no se lo esperaba. Ver una ciudad tan hermosa, con tanta luz, con la gente tan tranquila, tan serena. Y entonces él vio al fondo un templo. Ah, pues vamos al templo. Y le dije, no, no se puede ir al templo. Al templo se va exclusivamente cuando se es llamado. Qué raro. Pues sí, no se puede entrar. Ya iremos más tarde, cuando te lo permitan. Bueno, pues volvió otra vez a la casa y llegaron sus amigos Karl Suter y Guillón, que son dos espíritus. Karl Suter junto con Seila, ¿no? ¿Cómo? Que no me acuerdo. Seila. Sí, Seila. Son los directores de una ciudad espiritual muy, muy luminosa. Bueno, eran amigos de él cuando estaban aquí, en la tierra. Entonces empezaron a hablar de los que quedaron aquí. Ellos le contaron cómo estaban los familiares que él tenía en el otro lado y le hablaron de algo muy interesante. Le dijeron, nosotros no vivimos en esta ciudad. Hemos venido aquí para recibirte a ti. Vivimos en una esfera diferente. Y Becerra de Meneses, Sanllao, Betancur y Sampaio se han quedado aquí porque quieren ayudar a los infelices de la tierra a hacer el traslado. Pero son espíritus tan elevados que podrían estar en una esfera hermosísima, pero no quieren. Quieren seguir trabajando aquí, ayudándonos. Y es verdad, porque el doctor Becerra aquí en esta casa ha venido varias veces. Bueno, él se quedó sorprendido. Dice, bueno. Y entonces los dos amigos le invitaron, le dicen, ¿quieres que vayamos a Río? Vamos. Y esto fue para él, esto sí que fue para él una sorpresa. ¿Por qué? Pues porque venía volando, pero claro, le llevaban del brazo, uno a cada lado, sus dos amigos. Y entonces decía, voy volando en línea recta. Vio de lejos el puente y entonces se dio cuenta y le dijeron, claro, es que cuando se sabe volar se va en línea recta. Él se sorprendió y decía, tienen razón. Y le dijeron, es que si hubieseis sabido volar el puente no existiría. Y él pensaba, esto es como en la tierra las autopistas, vas por una autopista vas más rápido que por una carretera secundaria, pues esto era igual. Pero bueno, llegó a Río, vio pasar a la gente y él, su afán era materializarse para que todo el mundo le viera. Hombre, le dijeron, tranquilito, que no es tan fácil, que no tienes que materializarte, tú tranquilito. Tienes que aprender primero a ver lo que hay, a ver cómo es la gente, a ver lo que ocurre y poco a poco ya irás viendo más cosas. Pero esto para él fue lo más sorprendente, poder volar en línea recta. Claro, se sorprendía porque cuando
pasó volando, vio el puente atrás y dijo, anda, si por ahí he pasado yo antes, pero claro, deslizándome. Bien. Y entonces, el hermano Jacob le llevaron a un lugar donde pasaba mucha gente y se dio cuenta que pocos de los que por allí pasaban iban acompañados de espíritus con luz, con conocimiento. La mayoría eran personas que iban con obsesores, con espíritus negativos, los llevaban muy apretujados, y él se extrañó. Y entonces Carver le dijo, mira, ¿se puede saber qué errores ha cometido, qué defectos tiene, solamente con ver el tipo de obsesor que va con él? Todo esto lo llevamos cuando abusamos de las drogas, del alcohol, del tabaco, del sexo, tenemos odio, tenemos envidia, tenemos rabia, tenemos todo eso que todavía nos queda un poco, que tenemos que ir rebajándolo. Eso a él le sorprendió, ver a esos pobres hombres que iban con esos obsesores tan terribles, agobiándoles, angustiándoles, que no se podían deshacer de ellos. No podían hacer así que te vayas, no. No, porque tenían un vicio muy grande y esos obsesores iban a aprovecharse de ese vicio que él tenía. Así que estos son los obsesores de los que hablamos los jueves, cuando hablamos de obsesores. Bueno, y pasa el tiempo, pasan unos días, y entonces a él le permiten asistir en un centro espírita a una reunión mediúnica. Pero él ya no trabajaba, sino simplemente a observar. Y él se dio cuenta, con cierta amargura, que había una gran diferencia entre los espíritus bondadosos que allí había y él. Él seguía opaco, gris, feo, ellos eran luminosos, con un ropaje increíble, y volvió a sentir envidia. Pero también se dio cuenta de que había espíritus inferiores que le estaban atacando. ¿Dónde está tu luz, Jacob? ¿Dónde está tu luz? Tú que hablabas tanto, tú que decías, hablabas, pero no hacías lo que predicabas. Y eso a él se tuvo que callar porque le volvieron a decir calladito, sin contestar. Fue el hermano Andrade el que dijo, la luz vendrá más tarde. No le permitían hablar con nadie porque lo que no debía hacer era entrar en discusión para que se organizase un follón ahí de 1000 demonios. Y bueno, pues se dio cuenta de lo que era un trabajo mediúnico desde el mundo espiritual, que no tiene nada que ver con el trabajo mediúnico físico. Aquí vemos a los médiums, qué bien, pero allí él veía cómo trabajaban los espíritus con los médiums. Y eso le sorprendió porque eso él no lo conocía, eso él no lo sabía. Estamos acostumbrados a ver un médium que habla, que ve, que lo que tú quieras. ¿Y qué? Pero él estaba viendo el trabajo desde otro punto de vista, mucho más sutil, mucho más impresionante. Y él se quedó verdaderamente muy sorprendido. Bueno, y entonces, pues después de llevar 30 días en el espacio, viendo pequeñas cosas, aprendiendo un poco lo que pasaba, le llamaron para ir al templo. Y claro, allí se encontró con varios amigos. Y fue muy interesante, pero también le hizo sufrir. ¿Por qué?
Pues porque en primer lugar el doctor Becerra hizo una oración de entrada y después hablaron los amigos de él, pero hablaban de sus buenas acciones, del trabajo que había hecho, de cómo se había esforzado en ayudar a los demás. Entonces le estaban poniendo por las nubes y él empezó a llorar y a decir que estaba muy sorprendido y muy avergonzado porque él no era todo eso que le estaban diciendo. Y se puso a llorar, como es natural. Y entonces él dijo que lo que tenían que hacer era hacerle un juicio, juzgarle por todo el mal que había hecho, por todos los errores que había cometido. Y Betancourt le dijo tranquilamente: te garantizo que solamente Jesús pasó ileso. Los demás todos pasamos por aquí, nos dicen lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, pero aquí estamos diciendo lo que nosotros hemos visto de ti, la parte buena. Los espíritus inferiores veían solo la parte negativa, que todos tenemos, pero los amigos suyos solo veían la parte positiva, la parte buena, todo lo bueno que había hecho, todo el trabajo, todo el esfuerzo que había conseguido a lo largo de su vida. Para ellos era lo que importaba. Y entonces le indicaron lo que deberíamos sentir, hacer, y le dieron varias notas. Por ejemplo, la primera: cada espíritu atiende a las cosas que creó en el curso del tiempo, gravitando en torno de las leyes que rigen la vida. 2. 2/3 de las criaturas humanas encarnadas se demoran en la irracionalidad y la razón. 3. 1/3 en tránsito de la razón a la humanidad. 4. Fuera del cuerpo, billones de seres evolucionan en las mismas condiciones. 5. En esferas más elevadas, otros billones caminan de la humanidad a la angelitud. 6. El proceso de educación del ser tiene su base en la reencarnación y en el trabajo incesante. 7. El Instituto de las Compensaciones funciona igualmente para todos. Nadie elude las leyes universales. Los recuerdos de dignificación de la criatura están a disposición de las diversas escuelas religiosas de la Tierra, aunque diferentes en el culto exterior, tienen la misma esencia, en la fuente de la verdad eterna. 10. Jesús es el ministro de lo absoluto junto a las colectividades terrestres. Los grandes instructores del mundo son mensajeros de él. Y por último, toda criatura humana posee consigo las simientes de la sabiduría y del amor. Cuando desarrollemos estos gérmenes dentro de sí mismos, a través de los siglos incesantes, conquistaremos las cualidades del sabio y del ángel. Nos queda un poco, ¿no? Pero lo vamos a conseguir, porque si ellos lo dicen, lo vamos a conseguir. Bueno, sale del templo y le dan la oportunidad de que trabaje. ¿Qué deseas hacer? Y entonces él, junto con otro de los que fue en la transición, decidieron trabajar con los obsesores. Bueno, y entonces había un hermano, el hermano Ornelas, que fue con ellos, que es el que les llevaba, les dirigía, les enseñaba cómo tenían que realizar las cosas. Y entonces entraron en un bar de un suburbio. Y allí se encontraron, pues eso, que había pues un señor con la botella en la mano, pues dale que te pego, al vino o a lo que estuviera bebiendo.
Pero fijaos qué obsesor tenía en la cabeza y en qué garras, cómo le estaba obsesando, cómo le estaba indicando, bebe, bebe, sigue bebiendo, sigue bebiendo. Él no bebía, pero los vapores sí le llegan. Entonces, él se sintió muy mal. Y Ornelas, el espíritu que les llevaba, les aconsejó que era necesario que aprendieran que no es lo mismo tratar con un obsesor en los trabajos mediúnicos que ahí, así, cara a cara con ellos. Es diferente. En la mesa mediúnica normalmente los obsesores no te atacan mucho. Claro, a lo mejor no son tan negativos como estos. Pero aquí sí que atacan. Atacan y mucho. Atacan tanto que cuando el obsesor vio a Jacob, lo primero que le dijo fue: ¿tú qué haces aquí? Si de todo lo que predicabas nada hacías. Imagínate, que te estén diciendo eso, ya se te caen así los palos del sombrajo, como se suele decir. Y le dio miedo y echó marcha atrás, pero el hermano Ornelas le puso la mano en la cabeza, le dio ánimo, le dio fuerza, le dio energía. Venga, sigue, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada. Pero tuvo que aguantar todas las cosas que ese espíritu le estaba diciendo. Y le estaba diciendo todo lo que él creía que había hecho mal. Que los amigos no mencionaron nada de eso, mencionaron las virtudes. Pero este espíritu, como era un obsesor, tenía que atacarle. ¿Cómo le iba a atacar? Pues diciendo todos los defectos que tenía, o lo que había hecho mal, o lo que no le gustaba. Jacob, como pudo, fue adoctrinándole, tratando de hablar con él, de darle ánimo, de darle esperanza, de darle ilusión. Venga, que no pasa nada, déjale, tienes que seguir adelante, tienes que caminar, no puedes quedarte aquí todo el tiempo. Pero el espíritu no se dejaba, no penséis que se dejaba. Seguía atacándole, seguía diciéndole infinidad de cosas y ya consiguieron separarlos. Les estuvieron dando pases a los dos, pero el obsesor, que en el otro lado se llaman vampiros, no obsesores, porque chupan la energía, a pesar de que le estaban dando pases y de que le estaba tratando de que consiguiera calmarse, que consiguiera irse de ahí, seguía atacándole y insultándole y llamándole de todo lo que había que llamarle y más. Pero bueno, al final, poco a poco, consiguió calmarle y consiguieron que se marchara, que dejase a ese pobre hombre que estaba ahí con la botella y que estaba pues mal, muy mal. Pero bueno. Y siguió trabajando, y mucho. Y pasaron más de 200 días que tuvo que estar escuchando todo lo que le decían, todos los insultos que le hacían. Todo, para ellos, claro, exageraban todo lo que él había hecho, todo lo malo para ellos que había hecho. Todos le decían lo mismo: tú predicabas una cosa y hacías otra. No merece que estés aquí, no tienes por qué ayudarnos, tú no tienes capacidad para darnos a nosotros fuerza ni aliento ni nada. Y estuvo, ya os digo, más de 200 días oyendo improperios, malestares, oyendo infinidad de cosas que, claro, y sin poder contestar, porque no le permitían contestar. Pero bueno, él decía: bueno, ahora voy a cumplir todas las promesas que hice antes, todo lo que no hice antes lo voy a hacer ahora, voy a seguir adelante, voy a seguir trabajando, voy a ser mejor persona. Pero no le creían. No le creían porque no tenían nada que perder. Él sí tenía mucho que perder, pero ellos no tenían nada que perder. Pero bueno, al final de todo esto, él consiguió tener
esa luz que tanto había admirado en su hija, en el doctor Becerra, en la señora que salió a recibirlos. Y se dio cuenta que esa luz se consigue exclusivamente con el trabajo, nada más que con el trabajo. Por eso, él al principio nos dice que eso de no se crean en paz con la ley atendiendo pequeños deberes de solidaridad, porque él tuvo que trabajar tanto para conseguir un poco de luz, que claro, ves esto y dices, entonces ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si no hago nada, porque si tengo que aguantar todo eso con el carácter que yo tengo, no sé yo si me voy a callar. Pues me pondrá un esparadrapo cuando llegue al otro lado. María Jesús, así, calladita. Porque aguantó todo lo que había que aguantar y más. Pero al final consiguió que su hija, estar al lado de su hija, sentirse que su ropa ya era luminosa como la de su hija, como la de los hermanos, los amigos que él tenía allí. Y eso es muy hermoso. Pero cuando en los libros nos dicen, nada más llegar al otro lado ves tus vidas pasadas, pues él no las vio. No las vio. Por lo tanto, tenemos que tener paciencia, porque a lo mejor tampoco es necesario verlas enseguida, como le decía el hermano Andrade, tranquilo que ya todo llegará. Porque si llegamos al otro lado, nos están poniendo verdes y encima vemos el mal que hemos hecho en vidas pasadas y por qué estamos sufriendo ahora, pues la verdad es que nos vamos a meter la cabeza en la tierra como los avestruces y no vamos a salir de ahí. Mejor es ir poquito a poco, como fue él, aprendiendo, comprendiendo, trabajando, luchando, y así conseguiremos esa luz que él tiene. Por eso, cuando nos digan nuestros defectos, nos vamos a callar, si podemos, y si no, lo vamos a intentar. Y trataremos de ser cada día un poquito mejores, porque todos tenemos defectos, porque si no, no estaríamos aquí. Estaríamos en una esfera superior. Por lo tanto, como todos tenemos defectos más o menos grandes y estamos viendo el problema que se tiene cuando no somos capaces de corregirnos, de ver a los demás con buenos ojos, como decía Jesús, hay que ver a los demás como nos gustaría que nos viesen a nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ser capaces de comprender que si los demás tienen defectos, nosotros también. Pero vamos a tratar de corregirlos, poquito a poco. La soberbia, la altivez, la vanidad, todo. Porque si no, cuando lleguemos allí, yo no sé si vamos a tener capacidad como tuvo él de aguantar todo lo que le dijeron. Y sobre todo, a mí una de las cosas que más me impresionó es cuando él llegó a su casa y oía a los amigos cómo criticaban el gasto del entierro, todo lo que iba a costar todo aquello. En vez de hablar bien de él, sacaban sus defectos. Y eso, normalmente hacemos eso, ¿eh? Vamos al tanatorio a ver a alguien que se ha muerto y estamos contando chistes, riéndonos y diciendo, pues, mira, menos mal que se ha muerto, porque de verdad tenía un carácter, ¿qué carácter? Eso no es verdad. Es verdad. Así que de ahora en adelante nos callaremos la boca porque nos oyen y sufren. Y ya tienen bastante con saber lo que han hecho, porque ellos sí que poco a poco se lo van a ir recordando. Así que, Rosita, hay que seguir adelante, cada día con mejor, con más ánimo y que sea lo que Dios quiera. Chicos, hoy se me ha hecho corto, pero hay que contestar preguntas. Y os advierto... Os advierto que a mí me gusta mucho contestar preguntas, porque si no me hacéis preguntas voy a ir a dedo y os voy a poner en un aprieto y a ver qué hacemos luego. Venga, empezando. ¿Qué preguntamos?
porque este trajín con la sedación no se calma un poco. Mira, ¿tú conociste a Clara de Ceide? Clara estuvo sedada. Clara era una persona que trabajaba en Ceide y estaba muy enferma. Y entonces la hija, como es natural, pidió a los médicos que la tuviesen sedada porque tenía unos dolores que se moría de dolores. Y estuvo la pobre sedada todo el tiempo que estuvo en el hospital, que fueron pocos días, hasta que murió. Y según Divaldo, Clara se puso en contacto con él y ¿sabes lo que le dijo? Lo que más he sentido es que no me he podido despedir ni de mi hija ni de mis nietos, porque estaba sedada. Yo me refiero que el trajín ese de vas, vuelves al cuerpo, te desligas, pero no te desligas, pero si eso no se aminora un poquito. Pues mira, hija, es que somos un mundo, depende de cada uno de nosotros. ¿Yo qué quieres que te diga? No me acuerdo de la última vez, no sé lo que pasó, porque se me ha olvidado, pero me imagino que pasaría como este o más, yo qué sé, pero no... ¿Qué tú tienes? No contestes. Repite la pregunta si te atreves. Charito, cálmate, que yo todavía no he llegado a tener salud y sí contesto. Venga, en broma. ¿Cómo transmitió él todo ese pensamiento? Pero no te oigo. ¿Cómo transmitió? ¿Cómo es para que nosotros ahora lo podemos...? Bueno, es que después de todo esto, cuando él ya se tranquilizó, cuando ya él tuvo esa luz, escribió el libro Volví. Lo escribió y contó todo esto y más. Estos solo son pequeños apuntes, porque los libros siempre son mejores que las películas y que todo. Él lo escribió. Por lo tanto, si él contó esto, imagínate qué más le pasaría. Imagínate qué más le pasaría. ¿Cuánto tiempo después de escribir esto murió? Murió. En estado mediúnico, vamos a ver, en estado mediúnico él se acerca a un medium, como le pasa a Divaldo, se acerca al espíritu, al medium, y Divaldo escribe. Pues él hizo lo mismo. Se acerca a un medium, el medium escribe, pla, 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 y así sale el libro. Porque él no lo escribe. Perdona. Tiene que ser un medium. Y se hace por psicografía. Más cosas. El hilo de... perdón. Dime. Luego va ella. Dime. El hilo de plata es el perispíritu. No, el hilo de plata es el lazo que une la materia y el espíritu. Se llama hilo de plata, cordón de plata, lo que tú quieras. Pero es un haz de luz que no se rompe nada más que cuando te desprenden de la materia. Y eso lo desprenden los espíritus, nosotros no. Yo me muero, pero yo no me desprendo de la materia. Yo no corto ese lazo, lo cortan ellos. Porque además es algo muy curioso que lo dice también el doctor Becerra. En estos sitios donde hay tanta gente, es muy difícil ayudar a la persona a desprenderse. ¿Por qué? Por los comentarios, por lo que hablan, por el ruido, porque no es un lugar tranquilo y sereno. Mira, os voy a contar una anécdota. Yo tenía un cuñado que era el hombre más bueno del mundo. Tú antes de pedirle el favor ya te lo había hecho. Era un hombre excepcional. Pero tenía una familia de estas que cuando hablan no hablan, gritan. Y estábamos en el hospital, en el velatorio todos, ¿verdad, Miguel? Y había un ruido, había un escándalo. ¡Ay! La madre, los hermanos gritando. Bueno, entonces vienen, dicen, bueno, ahora lo llevamos al tanatorio, pero hasta que tal hora no pueden ustedes ir. Tienen que ir a partir de las 4, me parece que nos dijeron. Bueno, pues a partir de las 4 fuimos al tanatorio. Y cuando llegamos resulta que allí había varias personas de donde él trabajaba. Dice, pero ¿qué pasa? Que está solo aquí, lleva solo desde la 1. Y entonces yo pensé, claro, ¿cómo no va a estar solo? Le están desprendiendo.
había tanto ruido en el hospital, tanto escándalo, que no podían los espíritus trabajar. Por eso, intuyeron a las enfermeras o a quien fuera que se lo llevaban al tanatorio, pero que hasta las 4 no podíamos ir. Nos fuimos a casa, estuvimos comiendo y después nos fuimos. Y allí nos encontramos a compañeros de su trabajo que estaban viéndole, si está solo, pero ¿qué hacéis? Que no hay nadie. Ahí sí que comprendí, mira lo que han hecho. Para que hubiese silencio, que hubiese tranquilidad, para poder desprenderle, porque era el hombre más bueno del mundo. Dime, reina. ¿Puede un espíritu obsesor perseguirte durante muchas vidas para que tú no evoluciones? Un espíritu obsesor en muchas vidas. Vamos a ver, los obsesores. Una cosa son los obsesores que están contigo por tus vicios y otras cosas son los obsesores que están contigo porque tú en vidas anteriores le hiciste daño a ese espíritu. Y entonces él te ha encontrado ahora y se venga, aunque tú no tengas nada que ver con aquella persona de aquella vida, pero tu espíritu sí. Y él te sigue viendo como eras en aquella vida. Eso es diferente, son dos tipos de obsesión. Los obsesores de los vicios, si a mí me da por beber, voy a tener, claro, obsesores aquí, todos aquí a mi lado, absorbiendo el aroma del alcohol, o del tabaco, o del sexo a lo bestia, porque cuando hablamos de sexo es que la gente piensa que hay que ser, vamos, como las monjas. Pues no, señor. El sexo es lo más hermoso que hay. Cuando lo haces con la persona que quieres. Ya está. Dulcemente, con amor. No, ay, mira qué chico más guapo. Ay, mira qué chica más mona. Pues con esta, pues con ese, por aquel. No, eso no. Eso es vicio. El sexo es amor. Con la persona que quieres. Y entonces es maravilloso. La diferencia es muy grande. Cuando lo haces por vicio, tienes obsesores. Venga, sigue, dale, mira esta otra, mira aquel otro. Pero cuando lo haces con la persona que quieres, no tienes obsesores. Y ahí tenéis un libro, Misioneros de la Luz, que en el capítulo 14 y 15 os explica muy bien cómo los espíritus preparan la habitación de una pareja que están casados, habían practicado el sexo 1000 veces. Bueno, muy bien. Pero ese día fue especial. ¿Por qué? Porque estaban los espíritus allí preparando la habitación, preparando el ambiente, evitando que entrasen sombras. Y cuando lo tenían todo preparado, pusieron en la mente de ellos la idea de irse a la habitación. Y se fueron. Los espíritus no estaban allí, claro. No tenían que mirar lo que no les importaba. Estaban fuera. Y cuando terminó la cosa, ella dijo, hoy me he quedado embarazada. Y es verdad. El 99% de las mujeres que se quedan embarazadas saben el día y en ese momento. Y lo han practicado 40 veces. Hoy me he quedado embarazada. Ahora. Y es verdad. Lo prepararon los espíritus. Y fue hermoso. Más hermoso que ningún otro. Por eso, una cosa es el vicio y otra cosa es el amor. Más cosas. Si tuvieras que darle un consejo o 3 a una persona que se va a morir, para morir bien, Ninguno. Mira. Hay que vivir bien, pero también hay que tener una actitud a la hora de la muerte. Mira, yo no daría ningún consejo porque yo no soy nadie para dar consejos a nadie. Esto simplemente, lo único que podrías decirle es cómo eres y así sabrás cómo vas a morir. Es cuestión, tú lo sabes mejor que yo, porque tú a mí me puedes engañar. Eres maravillosa, eres estupenda, y luego eres más mala que... Sin embargo, Yo no te daría consejos, ni a ti ni a nadie. Varios consejos ahí, como el no te apegues ni a lo bueno ni a lo malo. Sí, ¿no? pero ahí está acompañado de un espíritu, que es el que les está llevando a saber cómo tienen que tratar. Para que hagamos algo. Les está enseñando cómo tienen que tratar a los obsesores. Pero yo ahora, yo no soy quien para dar consejos a nadie. Lo más que puedo decir, chicos, tenemos que ser buenas personas. Lo que hemos hecho hasta aquí ya está hecho, pero de aquí en adelante tenemos que cambiar, ser un poquito mejores, mirarnos hacia adentro, ver los defectos que tenemos y tratar de ir corrigiéndolos.
nada más. ¿Quién soy yo para decir, Rosita, que cambies, que tienes que ser mejor? Tendré que cambiar yo primero. Un momento, primero el joven que es más guapo. Además tú estás aquí, tu mujer, y fíjate, la podemos liar. Dime, precioso, cuéntame. Déjale, mírale, mi querido está aquí, ya lo sé si ya le he visto. Pero en esta historia se refleja muy bien que desde otro lado también nos pueden ayudar ellos, los espíritus, a nosotros. Y que nosotros lo que podemos hacer para ayudarles a ellos es pues no hablar mal de ellos y tal. Pero también me gustaría saber en esos días posteriores al fallecimiento si hay alguna forma también a nosotros como personas en vida hacer algo más, ¿no? Algo más para elevarlos, para darles esa luz. Más allá de, evidentemente, no hablar mal de ellos. Mira, nosotros no podemos elevar a los espíritus, se tienen que elevar ellos. Lo que tenemos que hacer es no hablar mal de ellos, ver siempre la parte positiva. Es decir, cuando yo me muera, en lugar de criticarme, tenéis que decir, pues mira, dentro de lo malo tenía su orgullo, pero era maja. Nada, no estaba mal, se podía hablar con ella, sonreía, algo. La parte positiva, porque me va a beneficiar. Pero lo que más beneficia a un espíritu es la oración. Porque la oración es como un bálsamo. Si tú te quemas y te pones cualquier cosa, una crema, lo que quieras, ¡ay! Mira, ya no me escuece tanto, estoy mejor, está más calmado. Pues eso es la oración, un bálsamo para los espíritus. Por eso cuando estaba en su casa y le estaban criticando y sacándole los defectos, Becerra lo saca. Pero cuando sale a la calle y ve el coche con luz, es porque venían orando por él. Y él se siente, ¡ay, qué bien me siento! Porque las oraciones te calman, te sientes mejor, estás más tranquilo, te ayudan a seguir adelante. Por eso, si queremos ayudar a un espíritu, mejor orar por él. Y si nos queremos ayudar a nosotros, pues lo mismo, orar por nosotros mismos, por los compañeros, por los amigos, por quien sea. La oración, dicen los espíritus, es una herramienta más poderosa, fíjate qué expresión dicen. La oración es una herramienta más poderosa que todos los cañones del mundo tronando al mismo tiempo. ¿Tú te imaginas qué ruido? Pues la oración es superior. Pero una oración que te salga de aquí, no el corre que te corre. No, tranquilita, cortita, si no hacen falta 20 rosarios. Cuando éramos pequeños íbamos a confesar y te ponían 3 rosarios, 4 misas. Estabas todo el día, no te hacía nada, pero lo hacías. Te lo habían dicho y lo hacías. No, eso no. Una oración cortita, pero dicha con el alma, llega al final del universo. Es decir, que no habría ningún salmo específico, sino que valdría, por ejemplo, con un Padre Nuestro o... Puedes orar lo que tú quieras. La oración que a ti más te guste. Si no es que no hay oraciones, esta es la mejor de todas. No. Mira, la oración más bonita la enseñó Jesús, fue el Padre Nuestro. Ya está. Las demás son inventadas por los hombres. Tú di la que tú quieras, porque todas las oraciones son bonitas, son dulces, hablan de la armonía, hablan de amor. Y eso es lo que interesa, que llegue ese bálsamo a los encarnados y a los que están en el otro lado. La oración es la mejor herramienta que tenemos. Ahora sí, mira, ya me sonríe, ¿ve? Una pregunta. Una persona Que no te oigo, háblame fuerte. Una persona que, por ejemplo, nace con una discapacidad intelectual grave y cuando fallece, ¿cómo visualiza todo esto que tú has explicado, el proceso de paso, que le ayuda a entender? Porque, claro, no es lo mismo una persona que tiene su capacidad, que ha vivido con su capacidad cognitiva, que una persona que ha vivido durante toda su vida por nacimiento con una grave discapacidad intelectual. No creo que nadie la critique cuando fallezca una persona con grave discapacidad intelectual. Que no ¿Le has oído? Que no actúa en su... ¿Tú le has oído? Ah, porque a ti te hablan susurro. A mí es que mi marido me habla en voz alta. ¿Qué es lo que quieres saber, por ejemplo? Espera que se... No te oigo. Venga, ¿qué te ha Lo que dicho? quieres saber es, por ejemplo, ahí las personas critican los malos actos porque la persona era consciente de lo que hacía.
Pero una persona que tiene una discapacidad, su hermana tiene una discapacidad de 93%, nunca ha hecho mal a nadie. Entonces se entiende, se sobreentiende que mal de esta persona nadie va a hablar porque nunca ha actuado con maldad, porque tiene una discapacidad y no es capaz de desear el mal a nadie. Entonces... Bueno, las discapacidades, hay dos razones para tener una discapacidad. Una es impuesta y otra es pedida. Yo he sido una mala persona y ahora me van a imponer todo eso que has hecho mal, que te has metido con las personas que tenían problemas. En la próxima tú vas a venir peor. Voy a estar todo el día rabiosa. Y se ve que hay personas discapacitadas que tienen muy mal carácter. Están todo el día enfadados, gritan, se meten con todo el mundo. Y hay otras, peor, y son dulces, amorosas. ¿Por qué? Porque esos han pedido eso para progresar más deprisa. A veces se piden enfermedades muy duras porque te ahorras reencarnaciones. Voy a sufrir en una vida mucho, pero me voy a ahorrar 3, 4 o 5 reencarnaciones. Entonces, lo que tenemos que procurar es ver siempre el lado positivo de todo el mundo. Una persona discapacitada no tiene oportunidad de hacer maldad, porque su mente no le da más de sí. Pero no tienen por qué castigarle más. Todo depende si ha sido pedido o ha sido impuesto. Si ha sido impuesto, pues a lo mejor le van a llamar la atención cuando llegue al otro lado. Pero si ha sido pedido por él para superar todo aquello por lo que quiere superarlo, quiere evitar reencarnaciones, quiere evitar más sufrimientos a lo largo de su vida, ese va a tener una ventaja, es que va a ir por delante de los demás. Pero no todos los discapacitados son buenas personas. No todos son buenas personas. Y eso se ve. Ves a personas dulces, amorosas, los ves con los padres que los cuidan, los atienden, y ves otros que son contestones, protestones, los tratan mal. Dices, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Uno es impuesto y otro es pedido. Eso no lo sabía. Pues sí lo sabes. Todos, no todos. Podemos tener la oportunidad de que cuando estamos en el otro lado, según nos hayamos comportado, nos den la ocasión de decir, a ver, María Jesús, has fallado en esto, en esto, en esto, en esto. Ah, si haces esto, puedes mejorar. Ah, pues sí lo hago, vale. Pero como donde he fallado ha sido mucho, no me van a dar la oportunidad de que me digan, has fallado aquí, vas a hacer esto. Me van a decir, como no ha sido como debería ser, ahora vas a sufrir esto, esto, esto y esto para que espabiles. Y voy a venir aquí con una patadita que me van a dar atrás y me van a decir, ¡hala! Espabila para la próxima vez. ¿Entiendes? Y voy a venir amargada. Y voy a decir, es que yo no he nacido, he pedido vivir. Yo no he pedido nacer. Pues sí, has pedido nacer o te han obligado a nacer. Tenemos que procurar siempre, siempre, cada día de nuestra vida, comportarnos con los demás como nos gustaría que se comportasen con nosotros. Tratar de no hacer daño, de no ver los defectos, ver las virtudes, porque todos tenemos virtudes. Además de los defectos, también tenemos virtudes, y muchas, más de las que parecen. Primero, estamos aquí, ¿por qué? Porque queremos saber qué hay más allá. Todos sabemos que la vida continúa. Todos sabemos que si no espabilamos, cuando lleguemos al otro lado de la vida nos van a dar en las orejas. Por lo tanto, si estamos aquí ya tenemos un paso por delante de los demás. Ya sabemos que tenemos que progresar, que estamos aquí para progresar. Pero hay muchas personas que no creen en nada de esto. Ah, si todo se acaba en el cementerio, voy a vivir la vida, lo mejor que pueda. Voy a hacer esto, esto, esto y aquello porque, estupendamente. Pero es que luego se mueren.
y les puede pasar lo que le pasaba al hermano del libro, que estuvo 8 meses viendo cómo le comían los gusanos. ¿Os imagináis en la sepultura? Eso soy yo. Y me están comiendo los gusanos. Madre mía, qué horror. Vamos a ver, es que no pienso. Si lo estoy viendo, lo que están comiendo es mi materia, mi espíritu no. El otro día me preguntaban, ¿qué es mejor, enterrarte o quemarte? Digo, si ya no te entierran, te meten en un nicho. Pero es igual. Van a meter la materia y van a quemar la materia. El espíritu no le queman. El espíritu estará fuera viendo cómo le queman, posiblemente. O a lo mejor ni se entera. El espíritu no se muere, no lo destruye nadie. Nadie, ni nada. A la materia sí. Ahora mismo se cae el techo, me da en la cabeza y me he quedado aquí, con la lengua afuera. Salgo a la calle, me cae una maceta de un balcón y hoy otra vez, allí me quedo. Pero mi espíritu no se muere. Y ese es el que va a sufrir o va a ser feliz. Todo va a depender de cómo yo me comporte ahora. Así que, ojo, que tenemos mucho todavía que aprender, todos. Y yo también. ¿Por qué? Porque todos queremos tener una vida mejor. Una vida mejor cuando lleguemos al otro lado. Ser capaces de preparar con los espíritus nuestro futuro. Porque eso tenemos una ventaja. Y es la de que nos darán la oportunidad de ver lo que vamos a hacer, lo que podemos hacer, con quién vamos a renacer, quién van a ser nuestros padres y por qué, quién van a ser nuestros hermanos o nuestros hijos y por qué. Y todo eso es por merecimiento. Pero si yo soy una loca que no me preocupo de nada, que vivo la vida alegremente y cuando me muera me he muerto, cuando llegue al otro lado no me van a dar la oportunidad de nada. Me van a dar la patadita y me van a decir, anda, reencarna otra vez, a ver si espabilas, que ahora vas a sufrir más que en la anterior. Ahora sí que te vas a saber lo que es sufrir. Una cosa es sufrir, porque tú lo pidas. Que sí, ya sé que habrá alguien que diga, bueno, ¿y quién es el tonto que pide sufrir? Sí, no es tonto, es más inteligente. Y sabe muy bien que no es lo mismo sufrir en una vida, ¿cuántos años? 60, 70, 80, 100, vale. Que estar 3 reencarnaciones, 4, 5, 6, sufriendo y padeciendo. Bueno, pues estoy 60 años sufriendo, pero me ahorro 4 reencarnaciones de sufrimiento, porque voy a estar mejor. Voy a ser una persona más dulce, más agradable, no voy a venir a sufrir, voy a venir a ayudar, que eso es importante. No es lo mismo sufrir que ayudar. ¿Sí o no? ¿Ves? Más cosas, que me queda un ratito. Nosotros cuando desencarnamos tenemos que pasar por ese puente obligatoriamente o es por alguna razón en particular por lo que pasó Pues chica, no sé si todos pasamos por ese puente. Me imagino que si no es por ese pasaremos por otro parecido, porque como dice, es como no sabemos volar todavía, utilizan los puentes, porque después cuando a él le llevan a Río no va por el puente, va volando porque ya sabe, le llevan los hermanos. Yo no me acuerdo si pasé por el puente la última vez. A lo mejor, quién sabe, pero ¿qué más da? Lo que importa es llegar al otro lado y poder trabajar, poder hacer algo. No estar perdido, no estar ahí sufriendo a lo tonto, sin saber dónde estás. ¿Qué haces? Nada, aquí sentado. A ver cómo le dices que está muerto. Se lo tienes que decir de forma que él lo descubra. Pero pasar por el puente, bueno, él pasó por el puente, nosotros no sé. No creo que pasemos todos por el mismo puente, habrá otras rutas, digo yo. Habrá otros lugares. No, pero algo parecido porque como has hablado de que había sombras, sí. Pues a lo mejor todos tenemos que pasar por esa... Todo eso es ni más... Como un examen de conciencia. Todo eso es ni más ni menos para que comprendieran
porque tampoco eran maravillosos los que iban en esa caravana, ¿eh? Eran personas corrientes, normales, que habían hecho, bueno, no eran malas personas, pero también tenían sus cosillas. ¿Pasaremos por ese puente? Bueno, quién sabe, ¿qué más da? No importa. Dime, reina, ya te lo diré. Si paso, vengo y te digo, oh, que pasé por el puente. Pero luego no te asustes, porque además me voy a presentar aquí, os voy a pegar un susto. Me voy a materializar. Dime. ¿Con cuánto tiempo debemos sepultar a una persona? ¿Debemos? Sepultar. ¿Sepultar? ¿Con cuánto tiempo? Para que haya un desligamiento. Mira, cuando una persona... Cuando una persona... Con el COVID, por ejemplo, no daban tiempo para hacer el... Mira, es que no se sabe. Hace mucho tiempo se tardaban, no sé si eran 2 o 3 días en enterrar. Después lo fueron acortando y ahora te mueres hoy y te entierran mañana. Todo es la sociedad y no puedes meterte con la sociedad. Si la sociedad dice que tú te has muerto y mañana por la tarde te entierran y se acabó. O sea, te meten en el nicho y se acabó. Digas lo que digas. Tú no te preocupes porque depende de cómo seas, tu espíritu verá o no verá eso. Estés 3 días o estés 2, si no te has comportado correctamente, tú vas a seguir ahí viendo cómo te comen los gusanos. Pero si has sido una persona correcta dentro de lo que cabe, has aprendido a no ser demasiado mala ni demasiado cruel, enseguida tu guía te va a sacar de ahí, te va a llevar, te vas a ir. Da igual que estés 2 días, 3 que 1 mes. Eso va a depender de cómo tú seas. Y tú eres la que vas a decidir, no tú, sino ellos son los que van a decidir el tiempo que vas a estar ahí, porque tienes que aprender. Y se aprenden muchas cosas viendo cómo te comen los gusanos. Eso dicen. Yo tampoco me acuerdo si estuve la última vez ahí viendo cómo me comían. Estaría, yo qué sé. Tenemos que procurar aprender. Pensar, me estoy muriendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Orar por mí misma. Hermano, guía, ayúdame para ver si supero este trance. Pero es ahora que todavía tenemos capacidad donde tenemos que procurar cambiar, ser mejor persona, más cariñosa, más amorosa, más dulce, menos soberbia, menos altiva, menos rencorosa. Tenemos que ir suavizando nuestros defectos. Porque cuando lleguemos allí, no es lo mismo que nos digan, oye, que vienes con lo mismo que te fuiste, a que nos digan, bueno, no lo has conseguido todo recuperar, pero se ve que te has esforzado y traes la mitad de lo que te llevaste. Ya es mucho. Por lo menos ven que nos hemos esforzado. ¿Quién más me ha levantado la mano? Yo pienso... Hombre, espera un momento que me está haciendo una pregunta un chico muy majo. ¿Qué quieres que te diga? Soy mayor pero no tonta. ¿Eh? Dime. Esa envidia que tenéis. Sería, ¿cómo lo ves el espiritismo a las personas que se quitan su propia vida? Y por ejemplo, si cuando eso se pasa sería como un espíritu obsesor que está con esta persona o hay, bueno, diferentes motivos. Mira, la vida no es nuestra. No es nuestra, es un tiempo que nos prestan. No podemos cortarlo de ninguna manera. No podemos suicidarnos de ninguna manera. No se suicida solo el que se pega un disparo aquí o se pone una cuerda aquí o se tira al metro. También nos suicidamos mal comiendo, comiendo lo que no debemos, comiendo lo que nos sienta mal. Nos estamos suicidando día a día cuando no somos capaces de comportarnos correctamente. Cuando lleguemos allí nos llamarán suicidas, como le llamaron a André Luiz. Fíjate, André Luiz, le llamaron suicida. Le llamaron suicida. ¿Sabes por qué? Primero, era un vicioso del sexo. Segundo, le gustaba el moje.
Tercero, era egoísta con el dinero. Era médico y solo atendía a los que podían pagar. No era una buena persona. Y cuando llegó al otro lado y se espabiló, suicida, y decía, si yo no me he suicidado, sí se había suicidado. Se había producido una úlcera de estómago tan grande de comer y beber lo que no debía, que se había suicidado sin darse cuenta. Es decir, si a ti te sienta mal el picante, ¿por qué lo comes? Te vas a conseguir una úlcera. Si a ti te sienta mal, yo qué sé, la carne, pues no la comas porque te sienta mal, por la razón que sea, porque tu organismo no lo admite, no la comas. Entonces, tienes que procurar comer, tomar alimentos que te sienten bien, hacer una vida normal, tranquila, para que en el otro lado no te llamen suicida. Porque ¿sabes qué va a pasar? Que te vas a suicidar, sí. Lo vas a pasar muy mal, vas a ir al Valle de los Suicidas, de donde se entra, pero se tarda mucho en salir. Y después, cuando vuelvas, no vas a vivir todo el tiempo que tú desees, por muy bien que vivas. Vas a vivir exclusivamente el tiempo que te faltó por vivir ahora. Si tú te suicidas ahora y tienes 30 años y tenías que vivir 80, todos esos años que te faltan vivirás luego nada más. Y si te faltaba por vivir un año nada más, nacerás y vivirás un año nada más y morirás. Eso les pasa a los suicidas. Pero aparte, cuando renacen, siempre tienen la tendencia de se tiró por una ventana y cuando vuelve a renacer tiene la idea de volver a tirarse por la ventana, que es lo que tiene que superar. Volver a hacer lo mismo. Se pegó un disparo, tendrá esa tendencia. Es lo que tiene que superar. Tratar de evitar volver a suicidarte con un disparo. El suicida lo pasa muy mal, sufre mucho allí y aquí cuando vuelve reencarnado. Así que no se te pase por la cabeza, nunca, jamás. Nos vamos a casa, que llueve.